Hola, mi nombre es Mari y voy a estar haciendo un video un poquito diferente a lo que normalmente hago. Obviamente para las personas nuevas, quiero decirle que este tipo de videos cristianos lo he llevado haciendo hace 2 años. Sé que a la gente le ha estado gustando y pues obviamente lo sigo haciendo. Esto es por si acaso las personas que no están acostumbradas a ver este tipo de videos, pero este tipo de videos en específico los tiro cada 2 meses, ya que lleva una preparación y todo ese tipo de cosas. Y las personas que vengan por medio de estos videos cristianos, también quiero dejarles saber que sean un poquito pacientes, porque muchas personas me dejan saber como que pensaban que el canal pues era solamente como con videos, con este tipo de videos cristianos, pero no, yo tengo tutoriales, tengo blog y tengo otro tipo de cosas que a mí me encanta hacer. Pero cualquier cosa, si a ustedes les interesan los videos cristianos, pueden ir a la lista de reproducción y en la lista de reproducción le dan a videos cristianos y van a ver muchos videos cristianos con muchos temas bien interesantes. Así que vamos a comenzar ahora hablando acerca de lo que es pecado. Vamos a estar más que todo, ¿verdad?, informándonos todito, ¿verdad?, de lo que es pecado. Yo les voy a dar aquí una definición de lo que yo busqué, lo que era la palabra pecado. Y me dice que es culpa, maldad, iniquidad, gran mal, que iniquidad significa es una gran maldad, algo que ha hecho mal. También dice que pecado es ofensa. Dice que es prevaricación, que prevaricación significa faltar conscientemente ante una decisión. O sea, estás conscientemente de lo que estás haciendo, pero como quiera lo haces. Injusticia, y también lo que es transgresión, que es actuar en contra de la ley. Todo lo que acabo de decir ahora significa pecado, ¿ok? No es como que pecado es algo malo y ya no. Pecado es todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Ya una vez claro en la definición, vamos a comenzar a buscar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Escogí este versículo porque obviamente es como lo principal, lo que está sucediendo hoy en día y lo que realmente Dios quiere de nuestras tierras. Que todos nosotros nos humillemos, que todos nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios, que necesitamos buscarlo. En un momento dado de la Biblia, cuando Jonás llevó la palabra a Nínive, tanto el rey, ¿verdad?, decidió que sí necesitaban la ayuda de Dios, y ahí toditos ellos decidieron prácticamente doblar rodillas y pusieron en ayuno en ese momento a todo el mundo, desde los niños pequeños hasta el más anciano y hasta los animales. O sea, a toditos los pusieron, ¿verdad?, en ese sentido de humillación, para que Dios sanase su tierra y perdonase sus pecados, que era prácticamente lo que en ese momento estaban buscando. Y prácticamente escogí este versículo porque esa es la manera de la cual Dios puede tener misericordia de nosotros, de este pueblo, del mundo, de donde nosotros vivamos prácticamente, a través de lo que acaba de decir aquí. Vamos ahora al próximo capítulo o libro. Como les acabo de decir, quiero, ¿verdad?, escoger, o bueno, más que escoger, prácticamente quise hablar del pecado de una manera diferente, más que de señalar, para que al final yo voy a estar dando unas palabras y para que ustedes vean el por qué realmente decidí escoger esto, para que muchas personas, ¿verdad?, salgan, no sé, de esa mentalidad que tienen acerca cuando escuchan rápido pecado. Piensan muchas veces que no tienen perdón, pero sí lo tienen. Vamos ahora al libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, prácticamente nos está diciendo bienaventurado a nosotros, porque Cristo murió por cada uno de nuestros pecados y nos sanó también de igual manera, pero que nos limpió de todo pecado. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ahora vamos a ir al próximo
versículo y capítulo del libro de Salmos. Vamos ahora al libro de Salmos, capítulo 130, versículo 3. Dice: Yahvé, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Prácticamente nadie podría mantenerse si Dios estuviese mirando cada pecado que nosotros cometemos diario. Nadie pudiese, ¿verdad? O existiera en la faz de la tierra si fuese porque Dios se fijara en cada una de nuestras faltas, en cada uno de nuestros pecados. Ahora vamos a ir al próximo capítulo. El libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 22, dice: Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Prácticamente le está hablando a estas personas, ¿verdad?, que hacen mal, que hacen iniquidad y que hacen todo este tipo de que practican el pecado, ¿verdad? Les está diciendo que por medio de sus malos actos ellos van a ser amarrados, retenidos, ¿verdad?, por medio de lo que ellos hayan hecho, no porque Dios los amarró, no porque el enemigo los amarró, no porque nadie, sino por su propio acto, por su pecado prácticamente. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34, nos dice: La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Aquí le busqué la definición de lo que es afrenta. Afrenta nos quiere decir que es deshonrar o vergüenza, ¿verdad? Y prácticamente lo vemos hoy en día cuando vemos este tipo, pues, de naciones, de pueblos, ¿verdad?, que por tanto pecado que tienen es una vergüenza para todos los demás, que los otros pueblos, las otras naciones, los otros continentes están hablando de específicamente de esos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, podemos dar el ejemplo de Sodoma y Gomorra, como habían otros pueblos que hablaban de ellos porque sabían los grandes pecados que se estaban cometiendo en esos lugares, ¿verdad? Y pues obviamente era una vergüenza y era una deshonra por el pecado que cargaban y aceptaban. Vamos ahora al próximo capítulo. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 9, nos dice: ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Prácticamente nadie puede decir que, o sea, nosotros mismos no nos podemos limpiar, no tenemos ese poder, esa autoridad de nosotros limpiarnos prácticamente de nuestros pecados. Por eso es que tenemos que ir a Dios a confesarnos, ¿verdad? Confesar nuestros pecados para que Él sea perdonándonos. Además de que Cristo ya murió por nuestros pecados y nosotros somos limpios a través de Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo del 16 al 20, no vamos a leer el 19, solamente el 16, 17, 18 y 20, ¿ok? En el versículo 16 dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Lo que prácticamente Dios le está diciendo, ¿verdad? Toda persona que esté haciendo la iniquidad, que esté haciendo pecado, ¿verdad?, es que deje de hacer lo malo, es que busque ser limpiado, ¿verdad?, por Él, y que se quite de lo que está haciendo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Prácticamente en el versículo 17 nos está diciendo que empecemos a buscar las cosas buenas, ¿verdad? En el versículo 18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, prácticamente Dios le está diciendo, ¿verdad?, a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros y a cada persona, ¿verdad?, que pueda estar en el pecado, que pueda estar en el mundo, que Dios es quien puede limpiar eso, aún lo más sucio de nosotros. Dios lo puede limpiar, aún lo que pueda ser bien imposible para los seres humanos, por ejemplo, que salga un adicto, ¿verdad?,
o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que se le sea imposible para la sociedad, Dios puede transformar a esa persona y hacerla un hombre o una mujer de bien. Si esas personas, ¿verdad?, están dispuestas a dejar ese pecado atrás. Y por último, en el versículo 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Prácticamente lo que quiere decir aquí, que si esas personas, aún así sabiendo lo que tienen que hacer, aún sabiendo que tienen que hacer lo bueno y no deben de hacer y no hacer lo malo, y aún así quieren seguir haciendo lo malo, pues prácticamente lo que les está diciendo es que van a ser consumidos. Esas personas pues van a ser quitados de la tierra, porque ¿qué bien están aportando a la tierra? Nada. Y es prácticamente Dios le está hablando acerca a esas personas que siguen la rebeldía, que siguen por los malos pasos, a pesar de que Dios le está hablando, a pesar de que le está diciendo esto no está correcto, esto no se debe hacer, pero lo siguen haciendo. Ahora vamos al próximo capítulo. Vamos a ir a Isaías capítulo 3, versículo 9. Nos dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Prácticamente volvemos a volver a decir, ¿verdad?, lo anterior, lo que estamos diciendo. Este tipo de personas que no les importa a ellos saber, y especialmente como está diciendo ese versículo, a ellos no les importa y no tienen ningún tipo de vergüenza el llevar su pecado, el ver que ellos están bien prácticamente. Por ejemplo, obviamente ustedes saben muchos ejemplos, pero yo por dar uno, podríamos decir las personas, los narcotraficantes o las personas que venden droga o ese tipo de cosas, ¿verdad? Los criminales, los que matan, los que roban, ¿verdad? Saben que están mal, saben que lo que están haciendo está mal y ellos están bien con su cara, ¿verdad? Así, pues como si nada les importara prácticamente. Es como si ellos estuviesen haciendo un bien, según ellos, ¿verdad? Es como si estuvieran haciendo un bien a la sociedad, pero prácticamente sabemos perfectamente que no lo es. Pero aún así lo siguen llevando como si fuese algo digno, y como dice más ahí ese versículo, que lo llevan como Sodoma llevaba su pecado, que lo publicaban como si fuese algo bueno, y obviamente no es así. Ahora vamos a ir al próximo capítulo. Ahora vamos a ir al capítulo 5 de Isaías, capítulo 18 al 23. Pero no vamos a estar leyendo el 19. Vamos a ir al versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. O sea, prácticamente lo que estamos también hablando ahorita, esas personas que traen el pecado como si fuese algo bueno, como que vengan, esto está bien, no se preocupen, síguelo haciendo, no le hagas caso a aquello, no le hagas caso a lo otro. Y traen o te venden el pecado de una manera buena, positiva. Vamos a ir al al versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto también lo vemos mucho hoy en día, ¿verdad? Especialmente también en las iglesias, en donde quieren muchas veces flexibilizar o, ¿verdad?, o de que traer más personas a la iglesia, y lo que están haciendo es metiendo muchas cosas que no deben de poner dentro de la iglesia solamente por atraer otras personas, pero no se están dando cuenta que están contaminando ya la casa de Dios. Y pues le llaman a lo bueno malo y a lo malo le dicen bueno, ¿verdad? Y obviamente también lo vemos mucho en la sociedad. Ahora vamos a ir al versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esas personas, ¿verdad?, que se creen sabios en su propia opinión. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Uy, eso lo vemos demasiado hoy en día, por lo menos no sé en otros países, pero en Puerto Rico se ve demasiado. En cuestión de los jóvenes, ¿verdad?, específicamente,
que se creen muy valientes porque tienen 13, 14, 15, 16 años y piensan que lo mejor es emborracharse. Ya no beben, ellos ya se emborrachan. Entonces ellos piensan que emborrachándose la pasan super cool, ya hiciste en la noche a todo el mundo porque te emborrachaste. Y de igual manera mezclar las bebidas, ¿verdad? Los tragos y todas esas cosas fuertes. Después vemos las intoxicaciones, lamentablemente vemos estos amarres, estos pecados, ¿verdad? Que se quedan en sus vidas y que después es difícil sacarlo de sus vidas. Y versículo 23. Los que justifican al limpio mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y eso también lo vemos hoy en día demasiado, ¿verdad? En estos lugares de justicia, en donde prefieren sacar a la persona amada y entrar a la persona buena, ¿verdad? A la cárcel, lo cual se vio con Cristo, ¿verdad? Que prefirieron sacar a aquel que prácticamente había ya tenido su acta de criminalidad, y Cristo, que no había hecho nada, lo prefirieron crucificar, ¿verdad? Y pues nada, vamos ahora al próximo capítulo. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Prácticamente, y por lo que pudimos ver, literal, Cristo fue bien molido, pero bien molido por cada uno de nuestros pecados, cuando él no tenía ningún tipo de pecado. Él era una persona totalmente limpia y pues lamentablemente tuvo que pasar eso, pero fue con un gran propósito, ¿verdad? Así que ahora vamos a ir al próximo capítulo. En ese versículo del capítulo 53, en el versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, él cargó el pecado de cada uno de nosotros, sin él tener que hacerlo, pero lo hizo, ¿verdad? Porque Dios le dio ese mandato. Ahora vamos a ir al próximo capítulo. Ahí mismo en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Prácticamente el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. Vamos ahora al próximo libro. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 14 y 15, nos dice: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Prácticamente nos está queriendo decir aquí la palabra de Dios, que si nosotros nos alejamos del pecado, si nosotros nos alejamos de las cosas que estamos haciendo mal y nos arrepentimos, y prácticamente, como decía aquí, que el que haya robado devolvió o se arrepintió de todos sus males, pues prácticamente Dios los va a perdonar y ya no van a morir, ya van a vivir, pero para Dios, ¿verdad? Así que ese es el punto prácticamente como del video, de lo que quiero llevar, que si uno realmente se aparta del mal, del pecado, que uno sí lo puede hacer, prácticamente vamos a poder tener esa oportunidad de vida. Ahora vamos a ir al próximo versículo. El próximo versículo es el 16. Nos dice: no se les recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Eso es lo más que me encanta de Dios, y quiero que a ustedes también le quede sumamente claro. Dios
se olvida de tus pecados. Una vez te los perdona, Dios se olvida. Dios no es una persona que te los está recordando cuando tú fallas. Dios no es una persona que te los está recordando cada 5 minutos, ni nada de esas cosas. Una vez ya tú hayas tomado ese paso, ya prácticamente ya tus pecados fueron perdonados. Cuando tú perdonas, se supone que tú no vuelvas atrás a recordar ni nada de esas cosas, porque entonces no has perdonado de verdad. Por eso es que vamos a seguir leyendo. Vamos a ir ahora a Miqueas. Para los que no sepan dónde está Miqueas, ahí está Miqueas. Capítulo 7, versículo 18. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Me encanta también este versículo porque ves cómo nos está diciendo que prácticamente Dios perdona nuestra maldad y olvida nuestros pecados, que es lo que estábamos hablando ahorita. Cuando se perdona, se olvida. Y es algo que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a hacer y aplicar en nuestras vidas. Cuando perdonamos a alguien, tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Prácticamente, como decimos nosotros los puertorriqueños, es olvidarnos de lo que esa persona nos hizo y seguir nuestra vida. Muchas veces no es fácil perdonar y se lleva un tiempo, pero después que lo hagamos de corazón, pues no importando cuánto se tarde eso, lo importante es, ¿verdad?, poder perdonar y hacerlo de corazón. Vamos a ir ahora al próximo capítulo. Vamos a ir ahora al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 2, y dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Una de las primeras cosas que siempre Cristo lo que hacía al momento de dirigirse a un enfermo era, lo que le decía era: tus pecados te son perdonados. Para que vean la importancia de lo que era y lo que es que nuestros pecados sean perdonados. Va más allá que nuestro físico, ¿verdad?, que pueda estar enfermo. Si nuestro espíritu está sano, se va a reflejar acá afuera. Y pues prácticamente Jesús le dijo en ese momento a esa persona: tus pecados te son perdonados. Porque obviamente vale más lo espiritual que lo carnal, porque lo que va a ir para allá arriba va a ser nuestro espíritu. Esta carne no, esta carne se va a quedar en el polvo de la tierra. Vamos a ir ahora al próximo capítulo. Próximo libro es Juan, versículo 34. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Prácticamente cuando practicamos el pecado, nos hacemos esclavos del pecado, porque es muy difícil poder salir del pecado, poder dejar ese pecado, ¿verdad?, atrás y despegarnos. No es tan fácil que digamos, ¿verdad?, de ese pecado. Así que por eso es que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que somos esclavos del pecado. Ahora vamos a ir al próximo capítulo. Al libro de Juan, capítulo 9, versículo 41 nos dice: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendréis pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hay otros versículos que también les voy a estar dando más adelante para que ustedes vean que va a confirmar prácticamente esto, pero sí, esto es bien importante porque nos está diciendo que a nosotros ver, o sea, a nosotros saber lo que sabemos, pues nosotros ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, prácticamente. Por eso es que dice que por eso es que el pecado permanece. Y ya nosotros no podemos decir: nosotros no sabíamos eso, porque ya una vez hayamos escuchado, ¿verdad?, de lo que está bien y de lo que está mal, pues ya nosotros ya no tenemos ese tipo de salvación de decir: yo no lo sabía, ¿verdad? Por eso es que dice
que al principio, ¿verdad? De lo que las personas no veían. Vamos a buscarlo rapidito por aquí. Si fuereis ciegos, no tendréis pecados. Por eso es que está diciendo, si fuesen ciegos, no tendréis pecado. No está diciendo literal que si fuese ciego no tuviese pecado. Pero, o sea, hablando espiritualmente, ¿verdad? Que si nosotros fuésemos ciegos espiritualmente, o sea, de que no supiésemos lo que está mal, no supiésemos la ley, pues nosotros no tuviésemos excusas prácticamente, o sea, tuviésemos excusas de que, ok, pues nosotros no sabíamos eso y ya estuviéramos justificados. Pero nosotros sí sabemos, y mucho más ahora que se predica la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de las iglesias. Por lo menos donde yo vivo hay una iglesia en cada esquina y muchas de las iglesias salen y predican. Tenemos vecinos, familias que son cristianas y siempre se encargan de hablarle, ¿verdad?, a nuestros familiares o a nuestros vecinos o a nuestras amistades que de alguna manera u otra han escuchado de Dios. Aún en las noticias, en los programas, hablan de Dios. Y es como que nadie se puede salvar de que no ha escuchado de Dios, porque sí, o sea, significa que no somos ciegos, sí vemos, y por esa razón todos pues prácticamente sabemos lo que está bien y lo que está mal. Vamos a ir ahora al próximo capítulo. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 22, nos dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Prácticamente lo que estábamos hablando en el versículo anterior y en el capítulo anterior, de que como ya nosotros sabemos por medio de la predicación, por medio de que aún Cristo cuando llegó nos dejó unos mandamientos, nos dejó unas doctrinas, nos dejó unas cosas para seguir, y nos habló muy claro de las cosas que tenemos que hacer y de las cosas que no tenemos que hacer. Así que no tenemos excusa, ¿verdad? Y no podemos decir no sabía esto, porque está en la Biblia y es la responsabilidad de cada uno de nosotros poder leer la Biblia. Así que ahora vamos al próximo capítulo. Vamos a ir ahora al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero, ¿verdad?, dejarles saber o entender, ¿verdad?, ustedes, que ese hombre fue Adán, que fue por el que entró el pecado, ¿verdad? Que por medio de Eva, Adán también comió el fruto prohibido, así que por medio de él entró el pecado. Y al momento de entrar el pecado, pues también entró la muerte. Y por eso es que dice aquí: y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. O sea, porque uno pecó, todos pecamos. Desde que Adán pecó, de Adán en adelante, todos hemos sido pecadores. Todos hemos cargado ese pecado por uno nada más, ¿verdad? Y por ese nada más, después del pecado, como también nos dice la Biblia, que el pecado trae muerte, que también lo vamos a ver en otro capítulo, en otro libro más adelante, pero como el pecado trae muerte, pues prácticamente también vino la muerte, ¿verdad? Que también puede ser la muerte tanto física como la muerte espiritual, ¿verdad? Y en el versículo 15 nos dice, 13, y en el versículo 13 nos dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, antes de la ley había pecado. Si ustedes se dan a leer un poquito antes, sabemos que las leyes se pusieron, como dice en el libro de Éxodo, se empezaron a dar unos mandamientos, se empezaron a poner unas leyes en Éxodo y Levítico, ¿verdad? Para los que quieran leer la ley, ¿verdad?, de lo que se había puesto a los hombres, de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer, de lo que se tenía que comer, de lo que no se tenía que comer, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, que son muchísimas. Entonces, por eso es que está diciendo ahí que
antes de la ley había ya pecado, que prácticamente pasaron tantas cosas desde después de Adán, cuando Caín mató a Abel, y eso fue un pecado grandísimo, ¿verdad? Y después de ahí en adelante pasaron un montón de cosas más, un montón de pecados, un montón de barbaridades. Y ya existía el pecado antes de la ley. Pero como en ese momento no existía la ley, pues no se le podía pues prácticamente culpar a esa persona de algo, porque no existía una ley. Por ejemplo, una persona roba, pero no hay una ley que diga no robar, pues esa persona no va a saber que robar es malo y lo va a hacer, porque no hay una ley que te diga no puedes robar. Pero ya una vez se establece de que no se puede robar, ya sea esa persona y todas las personas que no se puede robar. Vamos a ir ahora al próximo capítulo. Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Exacto, prácticamente nos está dando aquí un excelente ejemplo. Por ejemplo, como lo que estaba diciendo ahorita de lo que era robar y que hubiera una regla que después saliera en donde dijera no robar. Pues prácticamente aquí nos está diciendo en este versículo que aquí se conoció que, o sea, esta persona aquí conoció lo que era no codiciar por medio de la ley, porque existía una regla que decía no codiciar, y esta persona entendió lo que era no codiciar, pero que a la misma vez se puede caer en esa tentación o se puede caer en ese pecado de codiciar. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Se puede caer en ese pecado de codiciar porque lamentablemente el ser humano hace lo que no debe de hacer. O sea, tú le dices, no vayas por el izquierdo, ve por el derecho. No, se quieren meter por el izquierdo, pues porque siempre quieren llevar lo contrario, ¿verdad? Así son. Y ustedes pónganse a pensar para que vean que así es el ser humano. Y pues prácticamente, pues, se les está diciendo, ¿verdad?, a las personas lo que no pueden hacer y lo que sí pueden hacer. También vamos a ir al versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Ves? Prácticamente lo que les estaba diciendo. ¿Cómo es que uno? Y sinceramente sí, porque ustedes pónganse a pensar cómo ustedes eran antes a cómo son ahora. Y prácticamente pasaba mucho. Aun cuando nosotros estábamos, por lo menos cuando yo estaba empezando los caminos de Dios, o cuando llevaba 3 y 4 o 5 años en la iglesia, me pasaba eso. Puede ser que a veces me pueda pasar, porque claro está, no es como que, ay, yo soy perfecta, para nada. Pero sí, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer bien, pero no lo hacemos, no lo ponemos en práctica por mil excusas, porque no queremos, porque no tenemos el tiempo, por el que dirán, o por muchas excusas, ¿verdad?, que puedan suceder. Pero sí, están ahí las opciones, todo está de nosotros, cogerla o no cogerla. Y vamos a ir al versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Como estamos también diciendo ahorita, como el pecado ya vive en nosotros, es algo que se arrastra, pues hacemos lo que no tenemos que hacer. Ahora vamos a ir al libro de Romanos también, capítulo 8, versículo 3, en donde nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que nos quiere decir este versículo, y lo que yo quiero, ¿verdad?, sacar para ustedes como enseñanza, es que el pecado fue condenado, pero en nuestra carne, en nosotros, ¿verdad? Porque es algo de que nuestra carne se va a quedar. Por eso es que siempre vamos a tener como esa lucha, ¿verdad? Porque no podemos ser perfectos en esta tierra. Pero sí, una vez ya Cristo vino, el pecado sí fue condenado, pero fue condenado en nuestra carne. Vamos a ir ahora al próximo capítulo. Segunda de Corintios
capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, me encanta como dice ahí, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, Cristo, o sea, Dios, en ese momento de que cuando mandó a su Hijo para que hubiera una reconciliación entre el ser humano y Dios, no tomó en cuenta todo el pecado, todas las fallas, todo lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios. Dios no lo tomó en cuenta, porque obviamente si lo hubiera tomado en cuenta, no hubiese mandado a su Hijo. Ahora vamos a ir al próximo capítulo. Ahora vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es algo sumamente erróneo que la gente dice a cada rato. Dice como que Dios no me tiente, o Dios me tentó, o le echan la culpa a Dios de cualquier caída o de lo que sea, cuando realmente Dios no tienta, porque Dios no le va a traer el mal. Dios no te va a tirar una soga en el cuello, porque Dios no quiere para nadie la muerte. Dios quiere que la gente se salve. Entonces, ¿cómo Dios, que es luz, va a ser tiniebla a la misma vez? De ninguna manera, como dice la Biblia. Así que obviamente esas cosas se contradicen. Así que ya saben, Dios no tienta a nadie. Y en el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Busque lo que es concupiscencia y nos dice que es un deseo exagerado que se tiene por satisfacer algo carnal, algo terrenal, algo que nosotros queramos exageradamente. Pues eso es concupiscencia. Y prácticamente como nos está diciendo en ese versículo 14, en donde nos dice que nosotros mismos somos tentados por nuestros deseos, por lo más que nosotros queramos, así sea dinero, así sea alguna vanidad, así sea con los jóvenes hoy en día, con el sexo, con la música y con muchas otras cosas más, ¿verdad?, que se les pueden llegar a la mente, y pues por ese tipo de cosas pueden ser tentados, y ahí es donde tenemos que ver si realmente pues es correcto o no es correcto, y ese tipo de ofertas que muchas veces a los jóvenes les dan de trabajo y cositas así, ¿verdad? Ahora vamos a ir al próximo capítulo. Y en el versículo 15, antes de ir al próximo capítulo, en el versículo 15 nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Que es prácticamente lo que les estaba diciendo, que por medio del pecado viene la muerte, así sea espiritual o si así sea físicamente, pero puede venir la muerte a través del pecado, y el pecado viene a través de la tentación, de lo que viene a través de nuestros deseos. Está de nosotros si decir sí o decir que no, que a la misma vez yo entiendo, ¿verdad?, que puede ser muy fuerte una que otra cosa, porque nuestro mayor enemigo no es el diablo, no es cualquier otra persona, somos nosotros mismos nuestro mayor enemigo, porque es bien difícil poder luchar, ¿verdad?, con ese tipo de deseo que nosotros podamos tener. Así que tenemos que saber cómo arrancarlo, ¿verdad?, de raíz, ese tipo de deseos. Vamos ahora al próximo capítulo. Ahora a Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si se preguntan qué también es pecado, es saber hacer el bien pero no lo haces, también se constituye pecado. Por esa razón es que pecamos todo el tiempo, así sea conscientemente o inconscientemente. Vamos a ir ahora al próximo capítulo. El próximo capítulo se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó
Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Prácticamente, como nos está diciendo aquí, Él, o sea, se refiere a Cristo, porque fue el único que llevó cada uno de nuestros pecados. Él llevó el pecado de la sociedad entera, o sea, del planeta entero, podríamos decir. Por eso fue tan grande su angustia, por eso fue tan grande su sufrimiento, por eso a lo último Él se le hizo como tan difícil, que llegó un momento dado en donde ya Él estaba sangrando. Él sudaba y le salía sangre de la tensión que él tenía. Ustedes pueden buscar información acerca de cuando una persona tiene tanta tensión que se le rompen los capilares, algo así había escuchado. Cualquier cosa Geraldo le va a poner exactamente qué es lo que se le rompe, ya que él trabaja en esas cosas de medicina. Pero sí, cuando una persona está bien oprimida y tiene tanta tensión como la que Cristo tenía en ese momento, sí les pasa eso científicamente. Así que pueden buscar información y les voy a estar dando el capítulo aquí que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, y se los voy a estar leyendo. Y estando en agonía, oraban más intensamente, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pues como les estaba diciendo anteriormente, a través de la agonía, de la gran tensión que ese hombre obviamente tenía, porque él sabía y sentía todo el peso de todo el pecado de cada uno de nosotros. ¿Cómo no va a sudar sangre? Con tanta tensión que tenía. Así que ahora vamos a ir al próximo capítulo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Prácticamente nos está diciendo aquí que así como Cristo padeció y pudo con el pecado, o sea, lo pudo desaparecer de cada una de nuestras vidas, nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento de que, Cristo hizo esto y esto, nosotros también podemos. Y es cuestión de estar positivo en cualquier prueba, en cualquier circunstancia, y que nosotros vamos a sobrellevar esta batalla, esta guerra, y vamos a poder salir de aquí. Y lo mejor de todo es que nos vamos a ir con Cristo si tenemos esa mirada en Dios y confiando en Dios. Pero tenemos que tener el mismo pensamiento que Cristo tuvo, que es prácticamente llevar ese evangelio como Él lo llevó para que otras vidas se salvaran y matar el pecado. Vamos a ir ahora también al versículo 8 del mismo capítulo 4 y nos dice: y ante todo, tened entre vosotros fervientemente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es la clave de matar el pecado. Este es el antibiótico perfecto. Este es el antivirus. Esta es la vacuna. Esto es todo prácticamente ante el pecado. El amor. El amor es algo que por eso es que dice que en estos tiempos se enfriará. Lo estamos viendo, pero nosotros como cristianos no podemos poner la mentalidad igual que las personas que están en el mundo y personas que no creen en Dios, ¿verdad? Que es tener coraje, venganza, odio, rencor, raíces de amargura. No. Nosotros, a pesar de todo, nos tenemos que permanecer amando a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos, amar a todas las personas que nos rodean, aun siendo buenas, aun siendo malas, toda persona, ¿verdad? Aun cuando nos hagan daño, aun cuando no nos hagan daño. Tenemos que amar, porque eso le va a enseñar tanto a las personas que están afuera y van a decir cómo estas personas pueden seguir amando a fulano, a fulana de esa manera. Porque tenemos a Cristo y porque lo que Dios nos da a nosotros, nosotros tenemos que darlo para adelante. Así que ahora vamos a ir al próximo capítulo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9 nos dice:
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ves lo que decíamos anteriormente? Por eso es que digo que todos los días pecamos y no podemos decir, yo no peco. Porque aunque no lo estés viendo, como decíamos ahorita, si tú sabes lo que está bien y no haces lo que está correcto y no lo estás practicando, no lo estás haciendo prácticamente, estás pecando. A lo mejor no estás ayudando al deambulante, a lo mejor no estás ayudando a la huérfana, a lo mejor no estás ayudando a tu vecina con llevarle algún alimento que necesite y porque tú sabes que está pasando hambre, pero pues porque ni se te pasa por la mente, porque no quieres o lo que sea, no lo haces, ya prácticamente estás pecando porque no estás haciendo lo bueno, tú sabiéndolo. Y en el versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nuevamente nos vuelve a recalcar que Dios es fiel y Dios nos perdona y nos limpia de nuestros pecados. Ahora vamos a ir al próximo capítulo, al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Busqué la definición de lo que era propiciación y nos dice, acción agradable a Dios, con que se le mueve a misericordia. O sea, como nos está diciendo en este versículo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es movido a misericordia por nuestros pecados. Y no solamente por los de nosotros, sino por los del mundo entero. O sea, Dios se mueve por misericordia, por su gracia, por su amor hacia cada uno de nosotros. Vamos a ir ahora a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Nos dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Prácticamente, si nosotros somos propiedad de Él, se supone que no busquemos pecar, se supone que no andemos detrás del pecado, se supone que no lo hagamos partícipe de nuestra vida el pecado y no sea un diario vivir el pecado de nuestras vidas. Por eso es que se llama pecado, porque es algo malo de lo cual nosotros no debemos de hacer. También vamos a estar leyendo el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Prácticamente dice ahí el que practica. Una persona que practica el pecado es que lo hace ya un hábito de su vida. Es algo que no puede faltar en su vida, porque si hace falta en su vida, pues ya es como que esa persona se desespera, como estamos diciendo ahorita, lo de los deseos exagerados de nuestras vidas, ¿verdad? Así que por eso es que dice lo de practicar el pecado, porque una cosa está el pecado, una cosa está en que el pecado que nosotros pues podemos cometer diario, ¿verdad? Por eso es que nosotros no podemos decir nosotros no pecamos, porque está el pecado diario, como estaba diciendo ahorita, de que el que nosotros sabemos que está bien, sabemos lo que es correcto y no lo hacemos. Y hay otro tipo de pecados, ¿verdad? Que a lo mejor podemos cometer diario. Así sea faltándole respeto, qué sé yo, a nuestro familiar o algo así, pero luego somos humanos y nos acordamos y decimos, diache, lo hice mal, déjame ir a pedirle disculpa, perdón a esta persona, y nos arrepentimos de lo que acabamos de hacer, pues ya ese pecado es borrado. Pero si es un pecado continuo, que lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, todos los días, pues por eso es que dice en ese versículo lo que dice. Luego vamos a ir al versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Por eso es que está diciendo en este versículo 9 que todo lo que nace de Dios no puede practicar el pecado. Porque obviamente si somos de Dios, nosotros no podemos estar a favor de las cosas malas. No podemos estar a favor de hacer algo que nos va a dañar, de hacer algo que va a dañar al prójimo. Nosotros, pues, como analizadores, como hijos de Dios, tenemos que alejarnos de lo malo. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ves lo que está diciendo al final? Que de esta manera son donde se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios aman y hacen justicia. Los hijos del diablo no aman a su prójimo y no hacen justicia. Ahí está la gran diferencia de ser hijo y no ser hijo. La persona que hace pecado no hace justicia, siempre está a favor de la injusticia, siempre está a favor de que se le haga daño, se le haga mal, desear el mal a otras personas. Y está el que no ama, el que siempre está criticando, el que siempre está juzgando, el que siempre está señalando, el que está poniendo el pie para que su hermano caiga, para que su prójimo caiga, el que siempre tiene un odio, un rencor hacia su prójimo y nunca quiere ver prosperar a ese ser humano, el que desea, anhela la vanidad y todo ese tipo de cosas. O sea, esto conlleva muchísimos puntos y a eso nos queremos referir, ¿verdad? Y como último capítulo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo que le estamos diciendo ahorita, toda injusticia es pecado. Todo lo que sea injusto, todo lo que sea injusto se llama pecado. Y en cuestión de lo que aquí dice, de que el pecado, no todos los pecados conllevan a muerte, es prácticamente a lo que estábamos explicando anteriormente. Están este tipo de pecados que obviamente no voy a abarcar mucho, yo voy a hablar de lo poquito que sé, porque ese tema abarca muchos puntos grandes, pero lo poquito que pude entender fue que cuando no te llevan a muerte espiritualmente o físicamente, es ese tipo de pecados que a lo mejor cometemos todos los días, pero estamos vivos, estamos bien, porque Dios sabe que nosotros somos seres humanos y que pues fallamos. Pero el que está a muerte, pues es el que se hace continuamente, porque ese pecado poco a poco te va a ir hundiendo, y no va a permitir que te acerques a Dios, porque el pecado va a estar echándote para atrás mientras tú vas a tener una pelea contra la carne, porque acuérdense que el pecado vive en la carne. Nosotros vamos a tener una pelea entre la carne, o sea, entre nosotros mismos, y tratando de buscar a Dios en todo momento. Así que espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Sé que son un poco largos estos videos cristianos. Yo trato de hacerlo lo más corto posible y trato de hablar lo menos posible en cada versículo, pero es que encuentro que cada versículo y cada capítulo es como que esencial, importante, y de verdad yo corto un montón porque este estudio se me hizo sumamente larguísimo porque tenía muchísimos versículos y capítulos, pero de ahí yo saqué un montón, ¿verdad? De los que o no tenían que ver con el tema o pues o los que no tenían que ver, punto. Pero sí, nada, espero que les haya gustado y algo, ¿verdad? De los que les quería traer, ¿verdad? Ya para los que se quedaron para ahora, para el final, es esto mismo. Como que de verdad, si tú estás viviendo en pecado, quiero decirte que sí hay una solución para ti, que se llama Cristo. Y quiero decirte que aún tú como cristiano o cristiano tienes esperanza, tienes la esperanza de que todavía tu fe sigue creciendo, tienes esperanza de alejarte del pecado, tienes esperanza de que Dios te ama, de que Dios es misericordioso, tienes esperanza, ¿verdad? De que Dios nos está mirando y que si nosotros nos arrepentimos, Dios va a olvidar ese pecado, Dios va a olvidar todas tus faltas, Dios va a olvidar todas tus fallas, y eso es lo importante, ¿verdad? De nuestro Dios. Y por eso prácticamente quería traer este video, para no apoyando al pecado, porque obviamente sabemos que no podemos apoyar lo malo y no le podemos llamar bueno a lo malo, pero sí quería dejarles saber a este tipo de personas que muchas veces piensan, pues si ya estoy cometiendo un pecado, ¿para qué voy a la iglesia? O si ya estoy cometiendo un pecado, ¿para qué voy a buscar a Dios?
pues sí lo puedes buscar aún tú estando en tu pecado. Y créanme que aunque no va a ser fácil, pero Dios está viendo ese sacrificio que tú estás haciendo por buscarlo. Y si tú lo pones en tus oraciones, Dios te va a ayudar a alejarte de ese pecado, porque es una lucha fuerte que muchas veces nosotros mismos no podemos. Y necesitamos a Dios para poder salir de ese deseo exagerado que podemos tener, ¿verdad? Como estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Así que nada, compartan el video a las personas que ustedes, ¿verdad?, piensen que pues lo necesitan o quieran llevar ese tipo de conocimiento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan el video y nos vemos para la próxima. Bye.